Hola, hola, buenas tardes. Empezamos esta segunda parte del octavo Congreso Extremeño de Personas con Cáncer y Familiares. Me presento, yo soy Celia Herrera, soy periodista. Para mí es un placer y un honor acompañarles en este evento. Esta mañana, no sé si han estado aquí, la mayoría creo que sí, se han abordado muchos temas, desde cómo podemos hacer en materia de prevención o cómo afrontar el camino desde el momento del diagnóstico. Esta tarde vamos a empezar con un enfoque más personal, más centrado en lo que pasa dentro de la cabeza de las personas que tienen cáncer. Ese paciente, cuando sabe que tiene la enfermedad, sabe o imagina que también le espera un duro camino que tiene que recorrer en la parte asistencial. Esta mañana se ha repetido varias veces que nos cuesta todavía mucho hablar del cáncer. Durante mucho tiempo hemos tenido la idea de que son sinónimos, cáncer y muerte. Pero bueno, ya sabemos todos, afortunadamente, que no es así. Entonces, lo que ocurre es que como nos sigue costando muchísimo hablar del tema, cuando sabemos que tenemos esta enfermedad es cuando tenemos que tomar las primeras decisiones, que suelen ser a quién se lo vamos a contar de nuestro entorno, quién creo que me puede ayudar, quién tiene que saberlo. Para aprender a responder a estas preguntas, creo que debemos escuchar a los que saben. Así que, por favor, que suban al escenario Elisa Donaire Díaz, Fátima Jociles Amaro y Laura Torres Moreno. Gracias. Buenas tardes. Es un placer daros la bienvenida a esta mesa de trabajo. Es un espacio que busca dar voz a quienes se enfrentan al proceso de una enfermedad oncológica y también a quienes les acompañan en este camino. Hoy vamos a abordar un tema que, sin duda, todos hemos considerado en algún momento: la necesidad de compartir nuestras experiencias, emociones y preguntas, y, sobre todo, cómo y con quién hacerlo. La mesa que hoy tengo el placer de moderar se titula ¿A quién se lo cuento? ¿Con quién lo hablo? ¿Quién me puede ayudar? Estas preguntas son fundamentales para cualquier persona que atraviesa un diagnóstico de cáncer, porque no solo afectan la manera en que enfrentamos la enfermedad, sino también cómo nos comunicamos con los demás. Aquí buscaremos reflexionar sobre la importancia del apoyo emocional, las redes de soporte y la comunicación en el entorno de los pacientes. Nos acompañan dos destacadas ponentes que, desde su experiencia profesional y personal, aportarán diferentes perspectivas. Fátima Jociles Amaro, licenciada en Psicología y orientadora educativa, actualmente en un centro de secundaria, y también ha estado en el Departamento Psicopedagógico de Zafra y de... Se me ha olvidado, pero aquí, en la provincia de Badajoz. En su trayectoria profesional, Fátima nos va a compartir su visión y el impacto que tienen las redes de apoyo y la comunicación en el proceso oncológico. Buenas tardes, Buenas Fátima. Buenas tardes, gracias. Y Laura Torres Moreno, especialista en el acompañamiento emocional de pacientes, psicóloga general sanitaria y neuropsicóloga con formación en psicooncología y cuidados paliativos pediátricos. Trabaja en la asociación desde 2021, en la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital San Pedro de Alcántara, y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Profesionales de Cuidados Paliativos de Extremadura. Laura nos ayudará a entender la importancia de reconocer y comunicar nuestras necesidades emocionales. Ellas compartirán su visión y experiencia para ayudarnos a responder a estas preguntas esenciales, brindándonos herramientas, prácticas y reflexiones que esperamos sean útiles para todos los aquí presentes.
Sin más preámbulos, doy la palabra a nuestra primera ponente, Fátima Gonciles Amaro. Muchas gracias y adelante, Fátima. Gracias. Te quería hacer como primera pregunta, de las cuestiones que más nos importan y nos inquietan, es cuando nosotros hablamos de la enfermedad, al final de la vida, en las aulas, ¿por qué se habla en las aulas? ¿Es necesario? ¿Qué función desempeñamos los profesionales en las aulas a la hora de tratar el tema de la enfermedad en los últimos momentos? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme a estas jornadas. La verdad es que me siento muy agradecida por poder estar aquí y compartir con todos vosotros y con todas vosotras. Bueno, pues a ver, es verdad que la enfermedad o el acompañamiento al final de la vida no es algo que suele estar presente en las aulas. Normalmente son temas que cuesta tratar. Por un lado, porque las propias personas adultas, el profesorado, el personal docente, pues muchas veces no sabe cómo abordarlo, ¿no? Entonces falta esa formación. Y luego también porque a veces las familias no quieren que lo abordemos, porque muchas veces las familias muestran esa necesidad un poco de protección, ¿no? Y entonces piensan que si hablamos de eso, pues bueno, esa frase que se dice tanto, ¿no? Que parece que lo que no se nombra no existe. Entonces un poco como decir, bueno, pues preferimos que eso quede fuera, ¿no? Y entonces esa necesidad un poco que tenemos en nuestra cultura de proteger a la infancia, pensamos que si no abordamos esas temáticas la estamos protegiendo, ¿no? Desde mi punto de vista es un error, porque al final la enfermedad o incluso la muerte forman parte de la vida. Y entonces no podemos darle la espalda porque el centro educativo forma parte de su vida también, ¿no? Exacto. Y nosotros siempre decimos que somos comunidad educativa, pero somos comunidad educativa, tenemos que serlo con todo, ¿no? Entonces, abordamos muchísimo los valores, muchísimas celebraciones pedagógicas, pero casi siempre eso que tiene que ver con la enfermedad, pues salvo que haya un caso muy directo y aún así muchas veces se prefiere no tratar, prefiere no abordarse. Pero yo creo que es una cuestión de respeto también a la infancia abordarlo, porque muchas veces ellos lo demandan, ¿eh? Ay, totalmente. La palabra que has dicho ahora mismo, respeto, me parece que era la más apropiada en todo lo que has dicho ahora. Es fundamental el respeto a la enfermedad, a los niños y a los compañeros. Laura, ¿qué significa para un niño la enfermedad? ¿Es consciente de lo que ocurre? Esa siempre es como la gran cuestión, ¿no? A los niños se les habla, no se les habla, se les menciona la enfermedad, se les menciona la muerte, y justo lo que comentaba Fátima, hay como una especie de sobreprotección, siempre pensando pues eso, en proteger y ayudar, pero a veces nos vamos hacia el lado contrario, porque todo niño, independientemente de su edad, sí es consciente de que la enfermedad existe, incluso cuando no sabe ponerle nombre. Quiero decir, ¿no? Evidentemente, un niño de 3, de 4 o de 5 años no va a entender la enfermedad igual que uno de 13, de 10, de 14, y no es ningún problema. Todo tiene que ver con el propio desarrollo y la maduración del propio cerebro a medida que vamos creciendo, y nuestro cerebro también se va volviendo un cerebro cada vez más maduro, más adulto. Somos capaces de hacer razonamientos más complejos, de proyectarnos hacia el futuro, y eso es lo que marca un poco la diferencia a la hora de comprender la enfermedad y su significado. Pero independientemente de que yo no sea capaz de comprender ese impacto o esa implicación que tiene la palabra cáncer, como lo podemos hacer un adulto, un niño sabe reconocer cuando está mal. Un niño sabe reconocer si le duele la cabeza, si le duele la barriga, o si hoy no se encuentra bien y no quiere salir a jugar, o si tengo que ir a un hospital y me da miedo porque es un sitio en el que de repente me pinchan mucho. Pero sí sabe que está enfermo y sí es capaz de conocer la enfermedad. Y evidentemente un adolescente, un preadolescente que sí es capaz de proyectarse a ese futuro, comprender la magnitud, conoce a más gente, conoce la palabra cáncer, lo puede comprender de mejor manera, pero sí, son conocedores y sí hay que informarles porque no se traumatizan, y eso es algo que a mí siempre me gusta recalcar y mencionar en todos los congresos, ponencias y en cada intervención que hago con cada familia. A los niños no se les traumatiza tan fácilmente. A un niño lo que le puede agobiar o lo que le puede generar un problema es la gestión que hagamos de la enfermedad, pero se puede poner nombre, se puede utilizar la palabra cáncer y
se le tiene que ir explicando a medida que vayan sucediendo el proceso y vayan habiendo pasos, ¿no? Hay que ir explicándoselo adaptado siempre a su capacidad, a su momento, a su nivel madurativo. Además, creo que es que se debe hacer. Totalmente, es que es esencial. Es esencial, sobre todo pensando en el niño y todos los que le rodean. ¿Qué ocurre dentro de tu experiencia profesional, en el ámbito donde tú desarrollas tu profesión? ¿Crees que existen protocolos adecuados en los centros educativos que saben enfrentarse a actividades de duelo en las escuelas? Y de haberlo, ¿quién crees que lo comunica en cada centro educativo? A ver, es una situación difícil. Yo creo que cada vez se va tendiendo más, ¿no?, a que existan esos protocolos y, de hecho, por ejemplo, todos los centros educativos tienen un agente de salud dentro del centro. Siempre hay, aparte de ese referente de salud, pues, por supuesto, el departamento de orientación, el tutor o la tutora. Siempre se está tendiendo cada vez más a entender la salud de esa manera integral, ¿no? Pero en nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, en relación al duelo, es verdad que no existe un protocolo establecido dentro de nuestra comunidad, que en otras comunidades sí existen. Entonces, por ejemplo, en mi centro educativo en concreto sí que hemos elaborado uno porque, bueno, pues las necesidades así lo han requerido, ¿no? Y, bueno, pues hemos tenido que utilizar, bueno, pues protocolos de otras comunidades, ¿no? Pero sí que lo más importante, independientemente de que exista o no el documento en papel, yo creo que es importante que exista en cuanto a que se le da la importancia que tiene, ¿no? Entonces, como es algo importante, debe estar. Pero aparte de eso, sí que es importante lo que comentábamos antes, ¿no? Nunca darle la espalda a ese tipo de situaciones. Entonces, ¿quién comunica? Pues comunica, siempre está ese ofrecimiento por parte de los tutores del alumnado, ¿no?, del departamento de orientación, a la familia. Y luego cuando, si hay una enfermedad, por ejemplo, dentro del grupo, pues se aborda en el grupo, para eso está la acción tutorial, ¿no? Sí. Y lo que comentaba antes Laura, pues dependiendo de la edad, porque hay muchas actividades que se pueden hacer, ¿no? Desde, a través del cuento, si son niños más pequeños, o a través de conversaciones ya más maduras, estamos hablando de la adolescencia, ¿no? Y si hay una pérdida como tal, igualmente, es algo que hay que hablar. Porque el grupo de iguales, por ejemplo, en esa clase, se ha pasado, ¿no?, pues necesita saber qué ha ocurrido, necesita saber cómo se puede dirigir a ese compañero, necesita saber qué necesita, porque muchas veces dicen, bueno, y ahora, cuando venga, ¿qué vamos a hacer? Eso te lo preguntan, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Y necesitan respuestas, ¿no? Entonces, si tú no te ofreces para esa comunicación, al final sienten, pues entonces no se puede hablar, ¿no? Entonces vamos a hacer como que no ha pasado nada, porque si a mí nadie me viene a contar nada, será que de esto no se puede hablar. Entonces es muy importante que esa apertura esté y que forme parte del centro educativo, porque es su vida, ¿no? Claro que sí. Además, también es fundamental que los profesionales que están con esos niños estén formados para ello. Y he anotado una cosa, porque me ha parecido muy interesante, que a lo mejor nosotros desde la asociación podíamos manifestarlo, la necesidad que tenemos en los centros educativos de tener este protocolo, que no es el papel, como tú muy bien has dicho, es que estemos formados y que sepamos cómo actuar cuando, por desgracia, nos ocurre alguna situación de este tipo. Entonces, el actuar con los niños, con la familia y con el resto de los compañeros es clave. Justo, sí, si me dejas intervenir una cosita, claro. Justo es verdad que la pedagogía de la muerte, yo creo, bueno, la enfermedad de la muerte, ¿no?, que es como se llama, hasta, y en eso tú conoces mejor, Fátima, que yo estoy un poco como abandonada, ¿no?, esa temática también, lo que es en el ámbito educativo, pero justo que comentabas de la asociación, y es verdad que desde la asociación desde hace un par de años se está empezando a poner en marcha un protocolo de educación en centros escolares para que también los profesores, los orientadores, los tutores sepan cómo gestionar, o al menos, siempre digo, hay que ir caso a caso, familia por familia y niño a niño, pero sí que tengan, que se sientan un poco más seguros, porque desde luego no son situaciones ni habituales, siendo realistas, no es lo que te vas a encontrar cada día probablemente en tu práctica, en tu trabajo,
pero que puede ocurrir, Puede ocurrir. y muchos profesores se tienen que enfrentar a ello. Y nos enfrentamos con miedo muchas veces, Claro. porque no sabemos cómo actuar y qué repercusión puede tener, porque un docente es el primer referente que tiene el niño diariamente en clase, entonces es así. Laura, una vez que terminan los niños el tratamiento, ¿qué ocurre con esos niños? Su reincorporación a su vida, no solamente en un colegio, en el equipo de fútbol, que lo ha tenido que dejar aparcado durante un tiempo. Como, ¿y ahora qué, no? Sí, Ahora todo ¿ahora termina qué, y ahora qué? ¿ahora qué hacemos? Mira, a mí en esta fase de supervivencia siempre me gusta, antes de que se llegue ahí, me gusta siempre como ajustar las expectativas de lo que supone esta fase de supervivencia. Y cuando yo hablo de ajustar las expectativas, no quiero decir que nos pongamos en un lado negativo porque los tratamientos no vayan a funcionar, no. Yo no soy médico, ¿no? Ahí no entro, sino porque la enfermedad y el cáncer, en este caso, hay que entenderlo como una enfermedad crónica. Porque a pesar de que el niño se cure y vuelva a su vida, a su cole, con sus amigos, el cáncer siempre le va a acompañar, por lo menos durante muchos años. Va a haber revisiones, va a haber pruebas, puede que haya incluso secuelas, incluso ya no secuelas asociadas a la enfermedad, sino la enfermedad en un niño aparece en un momento de desarrollo evolutivo en el que cada etapa está marcada para conseguir una serie de hitos. Si a ese niño lo apartamos de ese desarrollo evolutivo, lo más probable es que tenga una serie de dificultades que se pueden gestionar, pero que no dejan de ser dificultades. Y a veces digo, bueno, que pueden ser a la hora de lo que es el afrontamiento emocional, a veces casi que es más duro, porque cuando tú estás en un tratamiento, tú sabes que tienes que ir tus días al médico, los días que tienes revisión, los días que tienes una prueba, una analítica, entonces como que es una fase que está muy marcada por fechas y por un plan de acción, pero cuando ese plan de acción desaparece, a veces como una especie de salto al vacío. Y además, esta etapa puede ser especialmente complicada en un adolescente o en un preadolescente, que estás en un momento en el que todas las etapas son complicadas, pero esta a mí me gusta siempre señalarla porque es una etapa de primeras veces, de primeras salidas, de reencontrarte incluso mucho más con tu grupo de iguales y de repente tú no estás y ahora los chicos encima, bueno, los chavales, ¿no? Están todo el rato conectados y tú estás apartado y ves cómo tus amigos salen, tienen experiencias, salen de fiesta incluso, ¿no? Y tú estás ahí y también una etapa que está muy marcada por el inicio o el comienzo de esa sexualidad y que ya encima también la empiezas a vivir un poco condicionada. Si ya de por sí es difícil ser adolescente, con todo lo que implica, pues un adolescente que haya pasado por esto, pues más. Se complica bastante más, evidentemente, y es fundamental para ellos tener un desarrollo lo más normalizado que Totalmente. se pueda. Claro que sí. Volvemos al colegio, volvemos al instituto. Todo esto implica una ausencia al centro educativo. Hay dificultades luego al reincorporarse, hay dificultades a la hora de trabajar con ese alumno en los momentos que se encuentre bien, porque ellos mismos te pueden demandar, quiero hacer cosas. ¿Te has encontrado con ellas? Bueno, a ver, claro, un poco lo que comentamos, que cada niño, cada niña lo vive de una manera, ¿no? Sí. Entonces hay niños que quieren la máxima normalidad posible, que además yo creo que el centro educativo les supone pues precisamente un entorno en el que a lo mejor puedes un poco alejarte, ¿no? Precisamente de esa enfermedad, vivir como los demás, ¿no? Y entonces hay niños pues como que prefieren hacer, bueno, pues como si no pasara nada, ¿no? Llego aquí a este oasis en el que estoy con mis compañeros, con mis profes y tal. Y luego hay otros niños que no, ¿no? Depende del niño. Sí que es cierto que yo creo que el centro educativo es un factor como, pues que sí que, pues de cara a la salud mental, es un factor protector, ¿no? En cuanto que ahí es un lugar en el que mantienen sus relaciones sociales, afectivamente, si suelen ser niños que, bueno, que están cuidados, están atendidos. Entonces yo creo que es un factor protector para ellos. ¿Qué demandan? Pues depende, ¿no? Porque a veces es verdad que las familias, pues, en esa necesidad de protección, pues no quieren que hablemos del tema o prefieren, bueno, pues su prioridad está clara, su prioridad es la salud, ¿no? Como es lógico, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos un poco ahí a demanda de lo que las familias también nos piden, ¿no? Porque si nos dicen, mira,
yo lo que quiero es que venga a clase y ya está. Es que ahora mismo no queremos otra cosa, pues ese es el objetivo, ¿no? O si nos dicen, bueno, pues no, que ya queremos que vaya pues tirando más hacia adelante. Venga, pues sí. Entonces, nosotros ahí lo que hacemos fundamentalmente es escuchar a las familias, ver qué necesidad hay y un poco acompasarnos con ellos, ¿no? Con la familia, con lo que el niño demanda. Y efectivamente, y además debe haber un seguimiento, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es ese seguimiento que tenéis de esos niños y el entorno educativo o lúdico? No nos olvidemos del entorno lúdico. Desde tu perspectiva profesional, ¿cómo hacéis ese seguimiento? ¿Encontráis muchos obstáculos? Pues yo diría que lo más importante en la vida de todo niño, chaval, ¿no? De adolescente, lo más importante es volver a su rutina lo más pronto posible, porque la rutina a un niño le da seguridad, le da un control, le da un orden y también le da, me voy a poner esta palabra entre comillas, normalidad, porque a veces digo, bueno, ¿qué podemos entender por normalidad? ¿No? Pero da normalidad a la vida de este niño. Siempre hay que como preparar un poco el camino. Es verdad que yo por la experiencia que tengo, los colegios, los institutos siempre también están como muy abiertos a trabajarlo y se hace pequeña adaptación, no vuelves y te reincorporas con todas las horas, vas teniendo un contacto previo con tus compañeros antes de reincorporarte. Entonces, al final yo creo que es un trabajo que se hace de manera conjunta y que el niño tiene que reincorporarse, como decía, lo más pronto posible, siempre y cuando las circunstancias lo permitan y hacer simplemente, para mí el seguimiento es chequear que todo va bien. Si todo va bien, ya está, no vamos a intervenir cuando no hay un problema. ¿Que surge un problema? Bueno, pues ya vemos ahí entonces de forma más profunda, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero si el chico el niño, la niña se está reincorporando con total normalidad, ya no solo al colegio, sino al colegio, con sus amigos, Claro. come, salta, juega, hace cosas de niño, ya está, ¿no? Es que es lo que tiene que ser. Es que es lo que tienen que ser, niños, Ya efectivamente. Laura, ¿se puede volver, Fátima, perdón, perdona, a la normalidad una vez que la enfermedad termina en el centro educativo? ¿Lo hacen con una normalidad completa y plena? Pues, a ver, lo que comentábamos antes, salvo que se nos dé otra indicación, ¿no? Que se nos diga, bueno, pues a veces sucede, ¿no? Que necesitan un determinado tratamiento, bueno, o tienen que faltar por lo que sea, pero salvo que nos den otra indicación, siempre entendemos eso, que el centro educativo, pues cuanto más vuelva a su cotidianidad, a su juego, a su patio, a sus actividades, es mejor, ¿no? Y es que además, es verdad que yo creo que lo que comentaba antes es como pues un factor protector para ellos, normalizador, ¿no? Entonces ellos si tú estás ahí como niño, como niña, como adolescente, tú lo que quieres es vivir como están los demás, no quieres que te diferencien, ¿no? Que te signifiquen, que tú tengas que estar saliendo a determinadas cosas. Entonces, pues normalmente se incorporan, salvo que haya una indicación de lo contrario, ¿no? Se incorporan con total normalidad. ¿Quieres aportar algo también a esta misma pregunta? Porque es muy determinante también para ti pues la fíjate, normalidad. yo estaba pensando que dentro del niño, los niños nos sorprenden muchísimo y suelen adaptarse a la enfermedad 20.000 veces mejor que los adultos. Y justo estaba pensando, digo, mira, es verdad que nos estamos centrando en el niño, pero cuánto hay que preparar también a los padres de ese niño para esa vuelta en la que de repente ha estado su hijo en una burbujita llena de protección por todos lados y ahora de repente lo tiene que volver a exponer al mundo. Y muchas veces las dificultades asociadas que vienen después o que se encuentran, ¿no? En esa parte de supervivencia que decías antes, vienen muchas veces por la sobreprotección. Que me diréis, ¿se puede sobreproteger a un niño que ha sido diagnosticado? Sí, se le puede sobreproteger, sobre todo cuando la enfermedad deja de ocupar espacio en tu vida, ¿no? La enfermedad va desapareciendo, pero las necesidades, las necesidades que le doy a mi hijo siguen siendo las mismas, las sigo atendiendo de la misma manera. Entonces estoy manteniendo como mi alerta de madre que tiene que cuidar a su niño, madre y padre, ¿no? Que tiene que cuidar a su niño en un momento de enfermedad cuando quizá ya no exista esa necesidad de enfermedad. Que es muy difícil, ojo, que hay que, entiendo, ¿no? esos padres, pero es un trabajo que también se hace mucho vale, las necesidades son otras, vamos a reaccionar y actuar de manera diferente porque tu hijo lo que ahora necesita son otras cosas.
Pero bueno, todo tiene su Sí, efectivamente, hay que trabajar mucho con las familias porque sufren muchísimo. Muchísimo. Somos los primeros que protegemos a veces en exceso porque todo nos puede dar miedo. Entonces, al final, no sabemos que quizás le estamos haciendo más daño al niño o al adolescente con tanta protección. Y el niño, además de eso, sufre porque nos ve que nosotros lo estamos pasando mal. ¿Me puedes contar algo de tu experiencia ante esta enfermedad y el sufrimiento que has visto en los niños a la hora de enfrentarse a lo que ven a su alrededor, a su familia? Bueno, es verdad que muchas veces, lo comentaba Laura, ¿no? El niño o la niña siguen siendo niños, ¿no? Entonces, muchas veces el sufrimiento está porque a veces hay como una especie como de halo alrededor, ¿no? Como un cristal invisible que va protegiendo y que ellos van notando, ¿no? Tú notas que ahí hay algo, ¿no? Y ese algo no se puede hablar. Y muchas veces a lo mejor te dicen, no, es que yo no quiero hablar esto en casa porque yo no quiero que mi madre, ¿no? O no quiero que mi padre sufra, ¿no? Tanto cuando es la enfermedad propia como cuando es la enfermedad de un padre o de una madre, ¿no? Lo mismo, ¿no? Te cuentan, pues es que no soy capaz de decirle a mi madre que lo estoy pasando mal porque, ¿cómo se lo voy a decir? Ya demasiado tienen, ¿no? Y entonces, muchas veces, fíjate, es una intervención muy pequeñita, pero a veces a lo mejor lo que hacemos es como una pequeña mediación como para que sean capaces de expresar, ¿no? a su padre o a su padre lo que están sintiendo, ¿no? Y ese momento de compartir, porque en casa no lo hablan, no, muchas veces por esa intención de no hacerle daño al niño, entonces están sin esa comunicación, ¿no? Entonces, abrir un poquito ese canal de comunicación muchas veces es como reparador para ellos también, ¿no? Es decir, por fin lo puedo hablar, ¿no? Y es fundamental, porque lo hablábamos al principio, ¿no? Cuando decíamos esa parte de respeto. Entendemos muchas veces la infancia como esa etapa de la vida en la que tenemos que vivir ajenos a todo aquello que genera un sufrimiento, ¿no? Y a veces ocultar genera más sufrimiento, porque no hay nada peor que la incertidumbre. Muchas veces no saber qué va a pasar, qué me voy a encontrar. Entonces, cuando las cosas se hablan, pues es mucho mejor. Entonces, por supuesto, respetando, ¿no? Los tiempos, respetando el desarrollo evolutivo, respetando las necesidades de la familia, siempre desde ese marco de respeto, ¿no? Pero por supuesto que a veces esa sobreprotección pues es más negativa de lo que queremos, porque nadie quiere que sea algo negativo, ¿no? Y de lo que creemos. Muy bien. Laura, seguimos con lo que nos ha comentado Fátima. No solamente el niño enferma. Cuando se enferma un familiar, ¿cómo vemos que se puede enfrentar el niño a esta circunstancia? ¿Cómo les podemos ayudar? Yo diría que haciéndoles partícipes. Si la enfermedad llega a tu casa porque ha llegado a tu madre, ha llegado a un hermano, ha llegado a tu abuelo, hay que hacerles partícipes. Lo que no pueden es ser ajenos a la realidad de su casa. Como decía al inicio, siempre adaptando pues, el lenguaje, los tiempos a la capacidad cognitiva del niño, pero pueden ser partícipes de la enfermedad. A los niños no les agobia eso, ni el deterioro, ni la muerte, no, les agobia el no ser conscientes o aquello que no pueden predecir, es lo que puede generar problemas. Entonces, yo siempre digo, hacerles partícipes en la medida de lo que puedan. Incluso pueden ser partícipes en el cuidado de un hermano que se ha puesto malo, pues a lo mejor no llevándole al médico, pero sí puede cuidarle sentándose con él a ver la tele y estar, oye, mira, échale un vistacillo a tu hermano. Y ellos también se sienten un poco más partícipes de esa preocupación familiar que en ese momento hay en el entorno. Y sentir que ayudan también es muy importante para todos los que están ahí. De todo lo que habéis estado comentando ahora, me he quedado con una cosa que la he notado varias veces. Y en la sociedad actual, además de las redes sociales y que los niños puedan ver una realidad que no tiene por qué ser, que estamos con el postureo, también nos encontramos con muchísima desinformación. Nos ocurre a los adultos, pero a los niños más todavía, porque tienen a su alcance una herramienta que es muy peligrosa. Por vuestra experiencia, seguramente os habéis encontrado con niños, pacientes, alumnos que tenían un concepto de determinadas, pues sobre la enfermedad, cómo enfrentarse a ella, que era totalmente erróneo. ¿Cómo os habéis enfrentado a ello o si creéis que es necesario anticiparnos?
La verdad es que la desinformación es un problema gravísimo con esto y en general, ¿no? Que es un problema muy grave, bueno, para los más adolescentes que niños, ¿no? Porque muchas veces los niños a lo mejor no tienen todavía el teléfono móvil, pero bueno, en la adolescencia, por ejemplo, es un problema gravísimo. ¿Cómo nos enfrentamos? Pues esa es una de las grandes batallas que tenemos ahora en los centros educativos, ¿eh? Y entonces, bueno, pues intentando contrastar con información veraz. Lo que pasa es que la realidad es que tenemos mucho que aprender, ¿eh? Tenemos mucho que aprender, porque por más que nosotros intentemos contrastar, intentemos mostrar información veraz, es que nosotros no somos conscientes de cuántas veces les llega a ellos la misma información repetida, porque claro, cuando ellos hacen una búsqueda, el algoritmo repite esa búsqueda. Repite el que más se ve, evidentemente. Claro, entonces ellos te eso es así. dicen, no, Fátima, no, eso no es así, porque yo he visto aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, ese es un problema grave, ¿no? Grave. Entonces, yo creo que tiene que ser pues, que nosotros seamos referentes para ellos importantes, ¿no? Que los adultos de su entorno sean referentes importantes y que exista esa comunicación de tal manera que podamos hacer, por ejemplo, esa búsqueda conjunta, ¿no? Hacemos esa búsqueda conjunta, vemos qué información hay, la contrastamos y que lo hagamos conjuntamente. Sí. Pero desde luego, por separado, no vamos a conseguir nada. No, porque además ellos tienen su realidad, ellos creen que todos somos... Y sus aquí referentes. Claro. Sí, porque a lo mejor vamos nosotros, pero es que nosotros no somos nadie para ellos, pero el referente es el compañero, el coleguita con el que están en el parque. O el que ven por Instagram en cualquier cosa. Efectivamente, es así. Y aquí, pues a lo mejor lanzo yo otra. Creo que sería muy importante que en los centros educativos exista también algún protocolo, voy a volver a decir, estamos ya de tantos protocolos y tantos papeles, pero es fundamental que los docentes y los profesionales implicados en la educación empecemos a enseñarle a los niños cómo tienen que trabajar con las redes sociales. Porque con las redes sociales y cómo buscar información, que empiecen a saber qué son las fake news y todas estas cositas nuevas que tenemos a nuestro alcance, que realmente son una herramienta que puede hacer muchísimo daño. En cualquier caso, yo a un chico, ¿no? que tenga dudas sobre su proceso de enfermedad, se lo diría a él, a sus padres, a cualquier adulto, nunca ir a Internet. Efectivamente. Sea cual sea ya la edad, ¿no? Verdad que a determinada edad, pues yo pongo el diagnóstico en Internet y me puede salir cualquier cosa, cosas muy válidas, cosas que no son tan válidas o cosas que son muy válidas pero no son para mí. Entonces hay que tener mucho cuidado con vale, voy a buscar toda la información que necesite, sí la necesito porque necesito tener ese control, pero lo voy a enseñar y voy a redirigir hacia dónde tengo que buscar esa información. Sí, pero fíjate si es difícil para nosotros, y creo que a todos nos ha pasado, que hemos tenido cualquier cosita y lo hemos buscado en Internet, y por mucho que sabes que no es lo más adecuado, y al final lo terminamos haciendo. Y como muy bien dices, al final el algoritmo te va a poner lo que más veces se ha buscado, se ha abierto, y no es la información más real. Bueno, pues si os parece, le damos el turno de palabra a todas las personas que están aquí con nosotros, que seguramente tienen muchas preguntas que haceros y quieren que vosotros, como profesionales, les deis algunos consejos o mantener una conversación con vosotros. No veo bien con los focos, ¿vale? Pero si no os importa, me hacéis alguna señal. Porque estos focos, además de darme mucho calor, me dificultan mucho veros. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenéis aquí a Fátima y a Laura para poder responder cualquier duda que tengáis. Y si no, seguimos hablando, que nos traen encantadas. Bueno, veo que lo saben todo. ¿Sabes la hora de las 4 de la tarde? Que estamos ahora mismo todos muy cansados. Claro. ¿Nadie quiere preguntar? Bueno, pues no hay ningún problema. Cuando nosotros tenemos... Ah, sí, perdón, es que no veo, de verdad lo digo porque es que no veo desde aquí bien. Perdona que no os había visto, ¿eh? Nada, no pasa nada. Lo Gracias. primero, daros la enhorabuena por la mesa a las 3. Mira, yo soy enfermera de cuidados paliativos y quería preguntarle a cualquiera de las psicólogas, ¿no? ¿Cómo preparáis a los niños? Porque hay veces que las cosas no van todo lo bien que nos gustaría.
y los niños mueren también. Sí. ¿Cómo preparáis a los niños para el final de la vida? A los niños para su propia muerte. Pues mira, es muy difícil. Por un lado, y ahora voy a centrarme más en lo que es paliativos pediátricos, dentro de las unidades muchas veces, bueno, o los niños que nos llegan suelen tener enfermedades neurodegenerativas en las que no hay capacidad de hablar, no hay lenguaje, no hay determinadas funciones, por lo tanto no lo podemos trabajar con ellos. Y en los casos en los que, centrándome en el sitio en el que estamos, en lo que hay un diagnóstico de cáncer, es muy difícil a veces incluso que los propios niños lleguen a la propia unidad, porque es muy complicado, ya voy a poner parar entre comillas, porque a veces un padre siente que si no busca 50 líneas de tratamiento diferentes, parece que se está rindiendo y que no le está dando a su hijo todo eso que necesita. Esa es la primera barrera, que no nos llegan, entonces no podemos abordarlo con ellos. Y la segunda barrera es que una vez que llegan siempre existe esa conspiración del silencio de lo quiero proteger, no puedo trabajar, no puedo darle determinada información al niño por parte de los padres, siempre digo, porque al final uno quiere proteger, aunque a veces no es del todo necesario, pero sí que te diré que los niños conocen su pronóstico, conocen su diagnóstico y conocen lo que les va a ocurrir. Y son ellos mismos los que a veces te dan esa sorpresa y lo ponen sobre la mesa y dicen, oye, mira, pues yo el día que no esté quiero dejarle la muñeca a mi hermano o a mi hermana, la Play para ti. Y hasta se hacen ellos sus pequeñas despedidas y sus pequeños rituales. Pero es muy complicado llegar a ese punto porque no tenemos muchas veces ni la oportunidad de llegar hasta ahí por la propia dificultad, ¿no? del diagnóstico y de un diagnóstico oncológico en un niño al final de la vida. Pero sí que intentamos, al menos de manera indirecta, si los padres no nos dejan, reorientarles a ellos a que al menos no les den unas falsas expectativas a los niños y les puedan ajustar a la realidad. Pero es muy complejo de trabajar con ellos. Muchas gracias. Al hilo de esta pregunta, Fátima, cuando ocurre, por desgracia, un desenlace de esta envergadura, ¿cómo se enfrentan los compañeros y el entorno educativo o lúdico a un desenlace que nadie quiere? Pues es difícil. Yo, fíjate, en mi trayectoria no me he enfrentado a esa situación, de que haya fallecido un alumno por estos motivos, ¿no? Pero, bueno, es difícil, es difícil. Lo que hay que permitir es, sobre todo, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Que el alumnado pueda hablarlos, se pueda hablar de lo que ha ocurrido y sobre todo se les pueda permitir también, de alguna manera, despedirse y hacer algún tipo de homenaje a ese niño que ha sido su compañero o su compañera, con el que han estado en clase, con el que, encima, si ella... por ejemplo, yo que estoy en un entorno rural, ¿no? Aquí en Valverde, pues los niños llevan juntos desde muy pequeñitos, porque van siempre a los mismos coles y en el instituto. Entonces, necesitan expresarlo, necesitan hablar, entonces necesitan poder hacer algún tipo de despedida y algún tipo de homenaje acorde a sus necesidades, ¿no? Entonces, en función de la edad que sea, bueno, pues hará un homenaje de un tipo o de otro, pero desde luego eso tiene que quedar recogido y los niños tienen que tener la tranquilidad, porque muchas veces ante una pérdida tan cercana, lo que manifiestan es la intranquilidad de no haber podido despedirse, de no haber podido estar en ese final, de y si yo me porté bien con él o no me porté bien. Entonces, que puedan expresar todo eso y puedan despedirse. Es necesario para ellos y para todos cerrar esa etapa. Incluso esas despedidas, hacerlas muchas veces previo a que el niño fallezca, el compañero o incluso en la propia familia, porque siempre digo que los hermanitos muchas veces son los grandes olvidados, no por nada, sino porque las circunstancias muchas veces llevan a eso y que es importante que si mi hermano va a fallecer, que yo lo sepa y que yo esté ahí y que yo vaya y me despida y que esos padres puedan hablar con ese otro hijo para que sepa qué es lo que va a ocurrir con su hermano. Y después en el concepto de muerte también es muy importante tener en cuenta que, volviendo al tema de la edad,
la muerte es un tema muy complejo de asimilar, porque ¿qué es la muerte? Un niño está jugando y el muñeco muere y a los 5 minutos vuelve a estar vivo y vuelves otra vez a jugar. Entonces, a veces preparar a un niño para el fallecimiento es muy difícil porque no comprende lo que en sí significa la propia palabra muerte, que el concepto se suele tener totalmente asimilado en torno a los 10, 11 años aproximadamente. Digo, no te despiertas un día y al final cada niño viene a un ritmo diferente, pero para poder comprender lo que significa la muerte en su totalidad tienes que saber que es universal, es decir, que todos morimos en algún momento de la vida, que es irreversible y que cuando un niño muere, o cuando, perdón, a lo mejor me estoy centrando mucho en el niño, ¿no? Pero que cuando alguien muere es para siempre y no puede volver, y que muerte significa que el cuerpo deja de funcionar. Hasta que esos 3 conceptos no se tienen asimilados, no podemos... el niño no va a poder comprender lo que significa la palabra o el momento. El momento de... Lo que hace que pregunten mucho, eso también es verdad, preguntan una y otra vez y eso agobia mucho a la familia. Es importante que ellos pregunten, pero también tenemos que saber darles ese tiempo que necesitan para la pregunta y no quedársela, ¿no? Buscar ese momento en el que ellos nos puedan hacer partícipes de lo que tienen dentro. De alguna forma podemos dar algún consejo o alguna estrategia. Pues yo siempre diría que calma, porque el niño no está agobiado porque pregunte. Se agobia el adulto porque el niño pregunta, sí, pero el niño lo está pasando mal. Sí. Y la gente viene a mí muchas veces agobiada, es que Laura, ya se lo he dicho, te lo prometo, lo he utilizado esto, aquello, lo otro. Y yo, sí, lo has hecho muy bien, pero es que tu hijo o tu alumno o quien sea no está todavía preparado. Entonces, tú esta explicación que le acabas de dar, se la vas a dar una y otra vez, todas las veces que él pregunte, porque si preguntas porque tiene dudas, pues se la decimos una y otra y otra y otra, hasta que el día que sea y su cabecita esté preparada, comprenderá todo eso y dejará de preguntar, pero no va a pasar de la noche a la mañana. Entonces, lo primero que yo diría es calma, porque que pregunten no quiere decir que estén mal, sino que me agobia a mí porque no sé qué decirte, a mí adulto. Efectivamente, sí. Preguntar y expresarse, ¿verdad? Por supuesto, y crear el espacio, porque muchas veces no creamos ese espacio, sí, para que exista esa comunicación. Entonces tiene que haber esa apertura para poder hablar de ello, ¿no? Y luego, es verdad lo que decía Laura, yo creo que muchas veces tenemos más el problema nosotros, ¿no? Porque nos da, no sabemos si la respuesta es adecuada, si no, y si yo le digo esto y ahora entonces él se va a hacer más preguntas, como se haga más preguntas, ¿ahora qué voy a hacer yo? Entonces muchas veces son más nuestros temores que los suyos. Ellos van a preguntar lo que necesiten. Entonces, en función de esas preguntas, nosotros vamos respondiendo, pero sobre todo tiene que haber esa calma y ese espacio de apertura para poder hablar, y sobre todo esa sinceridad, porque también cuando hablamos, pero intentamos ocultar cosas, eso se nota. Entonces ya a lo mejor no preguntan más. Entonces es muy importante que respondamos con sinceridad a lo que nos están preguntando. Estoy totalmente de acuerdo, porque lo peor que existe es decir algo que no es real, y más a un niño, porque lo pierdes para siempre, la confianza. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. No veo, con lo cual si me podéis decir... Bueno, pues me quedo con muchas cosas. ¿Queréis aportar vosotras algo más? Me quedo con esta intervención que me parece que es fundamental, que nadie, ni niños, ni adolescentes, ni los familiares, debe recorrer este camino solo y en silencio. Y quiero dar de nuevo las gracias a todos vosotros por estar aquí, a vosotras dos por la calidez y por vuestra aportación en el Congreso y hacia todos nosotros. Muchísimas gracias, Fátima y Laura. Gracias a vosotros. Gracias.